Agradecemos mucho a la doctora Elizabeth Vega y damos paso ahora a la doctora Telma Castro, quien es investigadora titular del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Pedirle de favor que nos ayude a moderar la siguiente sesión. Por favor. Gracias, Ramiro. Muy buenos días a todos y a todas. Han sido sumamente interesantes las anteriores ponencias y no creo que lo que siga sea que todavía va a ser mejor que los demás. Pero en fin, es una oportunidad importantísima este seminario sobre ozono troposférico, sobre todo para aquellas personas que trabajamos y vivimos en una ciudad como la Ciudad de México. Agradezco a los organizadores la invitación para participar como moderadora, ¿no? Y vamos a tener en esta sección tres ponentes para esta sección. Y como vamos atrasados, entonces voy a empezar con la doctora Lisa Emberson, ¿no? Es catedrática de Ciencias Ambientales del Departamento del Medio Ambiente y Geografía de la Universidad de York, en el Reino Unido. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo de la modelización en sistemas suelos-planta, atmósfera, para evaluar el riesgo de los impactos de la contaminación atmosférica y el cambio climático. Desempeña un papel activo en la investigación en Europa, desarrollando metodologías para la deposición, métodos de evaluación de riesgo basados en flujos y herramientas de modelización de cultivos para el uso en el marco del convenio de la UNSD sobre la contaminación atmosférica transfosferiza a largo plazo. Recientemente también ha estado explorando las emisiones de los gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos procedentes de la agricultura y evaluando la viabilidad del uso de observaciones satelitales para determinar las concentraciones de contaminantes troposféricos y atribuir las fuentes de emisión, colaborando con colegas en la recuperación de datos satelitales y la modernización inversa de la química atmosférica. Forma parte del panel asesor científico de la Coalición del Clima y Aire Limpio y del Foro de Líderes de la AGMIPI, donde ofrece asesoramiento sobre los beneficios de la acción contra los contaminantes climáticos de corta duración en relación con la productividad agrícola y ecosistemas. El día de hoy nos va a hablar sobre un tema sumamente interesante que es impactos en los ecosistemas. Le pido a la doctora Lisa Emberson si empieza, por favor. Tiene la palabra. Y le recuerdo que tiene 15 minutos y 3 minutos antes de que acaben los 15 minutos le voy a avisar que le quedan 3 minutos. Gracias. Doctora Lisa. Hello. Hola, Thank you very much. I hope you can hear muchísimas me. gracias. ¿Me oyen bien? I'm Sí. assuming you can. Yes, okay. And I'm hoping that it's okay that I do this in English Me imagino as que well está muy because bien, pero voy a my hacerlo Spanish en is not very inglés good. porque mi español So no I es hope that's muy good for bueno. everybody as well. Así que espero que no So thanks haya ever so mayor much for inconveniente. Bueno, allowing me to come and muchísimas give a talk gracias about por ozone impacts permitirme dar on esta presentación ecosystems. sobre los impactos I del think ozono I've en got los around about 15 ecosistemas. minutes to try Creo and get que through, sí, so tengo I'll try 15 and keep to minutos para time. presentar esta información y And me if I can have apegaré the al next tiempo. slide. Y si me pueden mostrar la siguiente diapositiva, por favor. Great, thank you. Muy bien, So I just muchas wanted gracias. to Aquí first off quisiera, primero que point out nada, this kind of rise of what's señalar known as a super que pollutant. esto que This nos is pone al a ozono como un caricature of what supercontaminante, esto es ozone una looks like according to caricatura the de UN cómo se vería Planetary Net Coalition's el raised ozono para la awareness of the coalición, para importance of concientizar tropospheric ozone. sobre la Super importancia del pollutants are ozono. really Es important un to try to supercontaminante, control. por lo tanto es They have importante both tratar de radiative force, so if you're controlarlo. exposed to any Se ha pollutants buscado forzar and they're short-lived, so efectos to tackle y them, de los de we corta can get some duración. benefits Por lo, in the near por lo term. tanto, si And logramos generally atacarlos, speaking, I tendremos would say that beneficios en ozone el is corto plazo y en considered in términos terms of its own generales, health este se impacts in terms of considera it por being a los impactos a pollutant. la salud pública But I want to como try un and talk about contaminante some of the muy fuerte ecosystem y impacts hablaré that algunos de ozone los causes. impactos a los If I have the next slide. ecosistemas. La siguiente diapositiva, por favor. So
we know that ozone Aquí. does Sabemos cause que damage to el ozono ecosystems, provoca but I daños a wanted los to just give a ecosistemas, pero flavour of aquí how we quisiera get that darles una information, where idea that de cómo knowledge obtenemos comes esta from. información, Can we de get the dónde next viene slide? todo ese conocimiento. La siguiente, por favor. So we have a reasonable Y idea bien, of ozone tenemos una idea concentrations bastante around the razonable globe. de que las That map gives concentraciones de you, ozono que nos shows you ofrece el mapa measured y ozone concentrations nos da which come las from the concentraciones core que se han database. That's the medido y que vienen de la Tropospheric base de Antarctica datos Report del database, which informe, la stretches base back de to the datos de ozono troposférico 1970s. But you get que an se idea that inició we have desde a lot of los años 70, information pero in tenemos North una idea de que America, hay in buena Europe, información en some more Norteamérica, in Europa Asia at the y en moment. So algunas áreas there's large emergentes en areas where Asia, we por don't really ejemplo, know en grandes exactly what the extensiones ozone donde concentrations se han are. llevado a cabo estas And then mediciones y conocemos coupled las with that, then you have to concentraciones. understand what Y the un par ozone de cosas para impact tratar de to comprender el ecosystems might impacto del be. ozono en los And I've just put ecosistemas. two ¿Cuál puede ser? Y images aquí of les ofrezco experimental dos apparatus imágenes that are used to de try and assess that. Open top una chamber evaluación on donde the top, tenemos and then we've cámaras got a freezing abiertas concentration y enrichment también site on the top sitios chamber. para la Basically, these will concentración fumigate al aire plants libre, over the course of básicamente growing con la season fumigación de with plantas known en la level of época ozone de concentration, and then producción, try to con understand what the para tratar de impact entender might los be on, for efectos de la example, crop yield concentración de los losses and niveles de damaged ozono, por biomasses. ejemplo, en algunos de estos If you cultivos. run through Y the sí, next slide, vamos a la siguiente. you'll just get an idea of Aquí tendremos una where idea the kind of de level of experimental el detail is nivel del coming from around the detalle de este world. So experimento back que in the viene de diferentes 1980s, partes del mundo. En we had los the North años American crop loss 80 assessment. That was for teníamos 6 la sites. That was quite evaluación de good 7 pérdida de years. So we have a cultivos que large amount evaluó of experimental data seis coming from that ubicaciones, 6 program. cultivos durante If you hit 7 the años next como slide, parte del programa. Vamos a la siguiente, por and favor. then also in the Y 1990s had the también en los European Open Top años Chamber 90, program, which el focused on programa de geographies. la Cámara de Comercio Next slide. Europea que Sorry, there's a duró, few buttons que fue to tap 6 here. países durante 9 años en So in cultivos Asia, de there's also a trigo. huge amount of En los data años that's coming 2000 out. también se In han Asia, recolectado experimental mucha data since the información con 2000s, los no datos coordinated experimentados programs desde done yet, desde but el we've año had lots of 2000. No studies es un on programa crops and plenamente forests. coordinado, pero sí On ha the next generado slide, información y hay just muchos to flag the estudios fact that ahora we sobre really don't know very cultivos y much about bosques, ecosystem donde no impacts tenemos mucha on crops or información forests sobre in África Africa. del efecto And the next en slide. los cultivos o en los bosques y And this is selvas. En just la to show siguiente. Y con that esto quiero the yellow colours mostrarles give an idea que of where we los have phase amarillos nos dan sites, una phase-based idea de experiments dónde which deal with tenemos crops. los And we also experimentos have phase phase experiments which deal with y forest trees as well. algunos que Just to give también you an indication abarcan that el the área data forestal. exists, Pero estos but for son some los que parts se of the world están it's quite llevando a limited. cabo en diferentes Next slide. partes y en algunas partes del mundo son limitados. La siguiente, So por favor. this is just to Y give an bueno, idea con of esto quiero the darles una types of damage that idea we see. de We los tend to tipos de focus on crop daños que yield, but we podemos look ver. here Generalmente to look at pensamos en el large numbers of other rendimiento, effects of pero ozone son otros causing efectos to los que crops. podemos ver que And produce if el we hit the ozono next a los slide, the cultivos. Y si graph vamos a on la the right, siguiente, el you'll see lado some of derecho, the yield vamos a losses. ver las pérdidas en el Hit rendimiento. the next slide. La siguiente, por favor. Sorry, can you hit? That's it. Vamos a la siguiente. You Ok, get an gracias. idea of the Aquí size of yield tenemos losses. una So buena these are yield losses idea compared de with a baseline estas around about pérdidas 26 comparados con ppb una of línea de ozone, base and you're increasing the por ozone ozono, concentrations anywhere between 30 incremento and 50 en esta ppb. There's some base quite substantial 26 yield y los losses. incrementos. In Como some podemos ver, sensitive hay grandes species of pérdidas en tree algunos and temas wheat, anywhere importantes, between 10 como and por 20% ejemplo, from entre this 10 experimental data. 20% a partir de estos datos Next slide. experimentales, por ejemplo, en el frijol y el trigo. Similar La siguiente. situation for forest. Una Again, situación pulling similar together en all la of this parte experimental forestal, data of otra the vez con datos meta-analyses, experimentales we para get some tener un buen idea of análisis y con esto poder range of tener different una buena effects, idea physiological de effects, la gama de environmental, efectos, competitive interactions, principalmente and so on. fisiológicos, Although we tend to interacciones, focus on y generalmente impacts nos such as growth and enfocamos en los biomass when we impactos talk tanto about en el ozone effects crecimiento on y en la ecosystem. biomasa, hablando Really, de this is just to los give an efectos del indication ozono en there los are a ecosistemas. lot of Esto es effects that para we darnos see una overall idea de causing los to efectos que ecosystems. provoca a los Next slide. ecosistemas. La siguiente. And just to also Y show aquí that también there's para evidence of visible mostrarles injury, estas that lesiones a lot of people on this call are visibles, going to be donde the National nuevamente Park in podemos ver, Mexico esto in es de un parque 1990. nacional del And desierto de that los visible leones en injury México was en due los to años frost and moisture, 90. which ozone Vemos was reclaimed este on crops. daño, Next slide. el daño foliar. So
Y bueno, tenemos muchos datos experimentales, así que tenemos que trabajar para aprovechar esta información para verificar los daños del ozono y después decidir cuál es la mejor métrica, de qué manera podemos caracterizar mejor la presencia del ozono. La siguiente. Hay diferentes métricas, se han desarrollado diferentes métricas entre los últimos 10, 20 años. Rápidamente voy a tratar de mostrárselas. En la Unión Europea podemos ver la parte negra, nos muestra la concentración del ozono en el curso del año y en la siguiente vemos que aquí podemos caracterizar. Le damos otro clic, por favor. Aquí podemos caracterizarlo como un movimiento anual, no es muy importante para la vegetación, no es fisiológicamente activo, sobre todo durante el día. Vamos a la siguiente y aquí podremos ver la línea, por ejemplo, para la luz del día media en la época de crecimiento donde son fisiológicamente activas las plantas. En la siguiente podemos ver los valores que generalmente utilizamos mucho, las métricas M12 y M126 que nos dan durante la época de desarrollo de las plantas, y después podemos ver que también podemos ver las métricas de acumulación como la AOT40 que nos ayuda a identificar las altas concentraciones en la época de desarrollo en cuanto a la captura de carbono, por ejemplo. Y en la siguiente diapositiva tenemos un indicativo de estas métricas que identificamos en un umbral de las concentraciones para la absorción, y de este modo comprendemos que este es un mejor elemento para describir los daños y la concentración utilizando estas concentraciones. La siguiente. Otra vez, podemos ver estas diferentes métricas y podemos tener una robustez similar en el componente estadístico con estas relaciones en lo que se refiere al uso, pero cuando aplicamos estas métricas a nivel global, podríamos tener estimaciones diferentes en los rendimientos dado al perfil de la concentración del ozono en diferentes regiones. Vamos a la siguiente, por favor. Y utilizamos esta métrica. Tenemos estas relaciones que mostramos aquí y tenemos evidencias de que esta métrica POD-Y que mide los flujos es una métrica superior para que las de la base, las que tienen la base en la concentración, las POD-47, y vemos que esta métrica POD-Y nos da una mejor relación estadística entre las métricas y los daños granulares, tomando datos de trigo en diferentes partes como Europa, Estados Unidos e India, y es porque esta métrica POD-Y contempla diferentes condiciones y, por ejemplo, la concentración del ozono y daño en los estomas de las plantas para tener una mejor estimación del daño que provoca en general a los ecosistemas. La siguiente, por favor. También podemos utilizar estas relaciones de respuesta a la dosis en cuanto a la gestión de la calidad del aire. Como podemos ver, esto nos da diferentes concentraciones en los modelos de transporte atmosférico y podemos caracterizarlos con estas concentraciones en relación con estas métricas y utilizar la relación de respuesta a la dosis, y de una manera u otra podemos identificar áreas donde podrían haberse excedido las guías de calidad del aire y los impactos en el entorno agrícola, como la pérdida de rendimiento en las regiones. Y si tenemos esta información, podemos retroalimentar para ver cuál podemos utilizar más como
como objetivo para la reducción de emisiones. Para darnos una idea también, si tenemos un panorama regional de lo que estamos haciendo, algunas de estas métricas parecen tener un mejor. Como ya les decía, AOT 40 y la POD 3, los puntos negros en los mapas nos dan una indicación de dónde a través de los experimentos de monitoreo se muestra que hay daños provocados por el ozono. Los puntos verdes claros nos indican dónde sugerirían daños estas métricas de acuerdo con la experiencia. Como vemos con la métrica POD3, tenemos indicaciones de daños en las áreas donde se habían visto daños que no identificamos con la métrica AOT40. La POD3 es una buena predicción de la distribución geográfica de los daños. La siguiente. Ahora, tenemos una muy buena idea de las métricas que pueden funcionar para describir los riesgos del ozono. Y la siguiente. Y podemos preguntarnos de las cuestiones de las tendencias y la variabilidad de estas métricas, ya sea por el riesgo de exposición, que sea más problema, menos problema, o sigue estando la misma condición. Llevamos a cabo un estudio como parte de este informe de evaluación en la vegetación para reportar las concentraciones de ozono entre 2005 y 2021, donde vemos diferentes métricas en diferentes especies, trigo, arroz, soya y bosques tropicales para tratar de entender dónde la exposición al ozono aumenta, reduce o es igual. Y por ejemplo, con la M12 y la POD-Y, si vemos las regiones, podemos ver que NAM, que es la región Norteamérica, y nos da una buena idea del lugar de sitios donde se llevar a cabo las mediciones. Esencialmente vemos las dos métricas que nos sugieren entre 50 a 60%, donde vemos una baja en la tendencia en la exposición. Ok. Y con la ASI podemos ver que algo entre 20 o 25% de estos sitios tienen una tendencia de incremento a más exposición, lo cual potencialmente va a generar más daños. Le quedan 3 minutos, doctora, por favor. Gracias. Y una advertencia sobre este trabajo que mostramos aquí sobre la distribución espacial de estos sitios. Tenemos una buena distribución espacial en Norteamérica, Europa, pero algunos de los sitios. En Asia vemos un crecimiento en la tendencia, así como en otras regiones, por ejemplo, en China y Corea del Sur. La siguiente. Y un par de cosas más a mencionar. Con frecuencia nos preguntan cómo se comparan los efectos del ozono con otros estreses. Hicimos un estudio que analizaba de qué manera se compara el estrés por el ozono con otros que tienen un impacto sobre la agricultura. Aquí podemos ver en estas limitaciones también para ver de qué manera impactan el rendimiento en los porcentajes y similares nutrientes y estreses. A veces más alto cuando el estrés es mayor que el de las plagas y enfermedades. También vemos áreas donde tenemos altos estreses que generan también pérdidas por otros estreses, tanto bióticos como abióticos. Sabemos que el ozono interactúa con otros estreses, especialmente la temperatura, las concentraciones de CO2, la precipitación pluvial, etcétera. Por lo tanto, pensamos que era necesario considerar otros enfoques para la evaluación del ozono. La siguiente. Y comenzamos a desarrollar diferentes métodos de evaluación de riesgo del ozono. La siguiente. Y de este modo, en lugar de abordar de manera tradicional, como hemos tratado de desarrollar estos datos experimentales y buscar cuál es la pérdida relativa por la absorción del ozono, siguiente. Ahora incluimos algunos modelos de cultivos con base en procesos, lo cual nos permite calcular las pérdidas absolutas de rendimiento, así como los problemas variables. La siguiente.
Ahora, se han desarrollado diferentes modelos como una descripción del el Dice Crop, el DO3SE, como un modelo de posición. Y hemos aplicado estos diferentes modelos para mostrar cómo funcionan. Aquí tenemos datos del experimento en el que vemos 3 modelos diferentes, 3 tratamientos en el campo, donde nos muestra que estos 3 modelos, cada uno representado por una barra de color, nos dan un muy buen cálculo en comparación con las observaciones en el grano, en la barra gris, sobre el impacto del ozono, de la sequía y el impacto combinado de sequía y ozono. Vamos utilizando modelos para ver no solo los estreses, sino su interacción. Y por último, pensemos en investigaciones en el futuro. Se ha dado una tendencia en cuanto a los impactos existentes del ozono y el ozono, y hemos pensando, por ejemplo, en desafíos en la contaminación del aire, pero creo que los alcances para ver un conjunto de desafíos importantes sobre el ozono tiene impacto, y tratamos de indicar algunos aquí para pensar en algunas soluciones y de qué manera el ozono también tiene un impacto en la captura de carbono en los bosques y los efectos que puede tener en la salud humana, también para la producción de algunos cultivos que podría amenazar la seguridad alimentaria. Pensemos en estos puntos de la investigación. Esto sería muy útil. Y creo que eso es todo lo que tenía esta mañana. Gracias. Thank you very much, Lisa. Muchas gracias, Lisa. Muy interesante tu charla. Ahora pasamos a la otra charla, que es por la doctora Pallavi Pant, no sé si lo pronuncié bien, pero en fin. La doctora Pallavi es una científica especializada en salud ambiental cuyo trabajo se centra en la contaminación del aire y la salud en países de ingresos bajos y medios. Como directora de iniciativas globales del Health Effect Institute, lidera los esfuerzos para la síntesis y generación de evidencia, el fortalecimiento de capacidades y la comunicación científica en torno a la calidad del aire y la salud. Su trabajo tiende puentes entre la ciencia y las políticas públicas, ayudando a conectar la ciencia rigurosa para soluciones por un aire más limpio. Forma parte del consejo editorial PLOS Global Public Health y preside el consejo de administración del OpenAQ y asesora iniciativas internacionales a través de la Organización Mundial de la Salud y la Coalición del Clima y Aire Limpio. La doctora Pant tiene un doctorado en salud ambiental por la Universidad de Brigham en Reino Unido y una maestría en ciencias ambientales por la Escuela de Estudios Avanzados de Delhi en la India. Ella nos va a hablar sobre impactos en salud. Muchísimas gracias, doctora Pallavi, por favor. Muchas gracias, Elma. Sí. Ok. Hola. Buenos días. I will speak Buenos in días a English todos. for my Voy a presentation, hablar but en I'm really inglés enjoying durante la mayoría de mi speaking with my presentación, Spanish. pero estoy disfrutando Thank you mucho very much for this practicar mi español, opportunity así and que for this muchas excellent gracias por la oportunidad seminar y on por este learning so excelente much. seminario I en el think que a lot estamos of people have aprendiendo mucho. already Y creo que spoken muchas about the personas ya importance han of the hablado de la ozone importancia de la exposición So al ozono y el impacto en la salud. I'm going Por to lo try tanto, to really voy a quickly share tratar what de we do know about the presentarles effects of rápidamente lo ozone que in estamos the countries where haciendo people en speak cuanto al English. trabajo en la exposición al ozono. Next slide, La please. siguiente For those of you diapositiva, who por may not favor. know Para the quienes Health quizás Effects no Institute, conozcan we're el a nonprofit instituto, el Health organization Effects Institute, primarily somos una working on organización no topics lucrativa que related to trabaja en population temas health, relacionados con la wildlife, and animal contaminación report. y la Let's see salud. over there. So we'll be borrowing a lot Y of messages and data from there, tomamos but we muchos also datos fund e research informes, on topics pero también around llevamos a cabo air investigación pollution, health en health. temas sobre Next los slide, please. impactos de la contaminación en la salud. La siguiente, por favor. So I think Y we've heard
Aquí creo que ya hemos escuchado de varios de los presentadores sobre los efectos de la exposición al ozono, que es un problema en muchas partes del mundo. Y nos da mucho gusto, especialmente, poder hablar después de la doctora Lisa y Mark, que hablaron de la disponibilidad de los datos, pero con base en la información que tenemos combinada con los modelos que estamos desarrollando, así podemos calcular cuál puede ser los efectos de la exposición al ozono en muchas partes del mundo. Los datos no son perfectos, pero tenemos que seguir teniendo información para monitoreo e ir cerrando las brechas. Pero lo que tenemos nos indica que además de la parte del ambiente y la exposición al ozono, podemos ver que incluso lo que tenemos en la organización para las diferentes situaciones de lo que estamos hablando. Así que claramente esto es un tema que requiere mucha información sobre la contaminación, empezando por priorizar las PM2.5. Y si vemos algunos de estos efectos y las implicaciones para la productividad, que tenemos que ir viendo más. Y en cuanto al resumen global, al resumen general, sabemos ahora que cada año la contaminación del aire es responsable de millones de muertes. El número puede subir o bajar. Hemos llegado a los 6, 7, 8, 9 millones de muertes, pero el punto que quería enfatizar aquí es que han sido varios millones de muertes por la contaminación del aire y la mayoría de ellas ocurren en los países de ingreso bajo o medio. Y cuando empezamos a comparar la exposición y el impacto que tienen con la contaminación del aire, el PM2.5, el ozono y el óxido de nitrógeno, la exposición que tiene la gente y el radio y la proporción es mucho más alto que en los países de un ingreso mayor. Siguiente diapositiva. Y una vez más, si vemos rápidamente la forma en la que la contaminación del aire tiene impacto en nuestra salud, tiene también todos estos contaminantes. Sabemos que la contaminación del aire tiene un impacto en todos los órganos de nuestro sistema, desde nuestros pulmones, que es algo que asociamos mayoritariamente con la exposición al aire, a la contaminación del aire, nuestro sistema metabólico, piel, nuestro cerebro, básicamente todo, incluyendo el embarazo hasta la adultez. Podemos ver que hay impactos sumamente negativos de distintas formas. Siguiente, por favor. Esto quiere decir que cada año, una de cada 8 muertes en el mundo se deben a la exposición a la contaminación del aire. Y en el esquema mayor de todas las cosas tenemos más de 8 millones de muertes, de las cuales más de medio millón, más de 500,000, tienen que ver con la exposición al ozono. Y quería agregar aquí 2 puntos. Uno, que es que cuando vemos estos números con tanta carga, también estamos viendo nada más unas cuantas enfermedades y únicamente estamos viendo a los efectos en los pulmones. O sea que los números que tenemos para las muertes relacionadas con el ozono no son tan precisos y tan completos porque no estamos tomando en cuenta todos los impactos que hay en la salud. Seguimos aprendiendo las formas en las que tiene impacto en la salud. Y a lo que nos referimos con esto es la exposición corta, incluso desde unas cuantas horas hasta unos cuantos días, si estamos expuestos a cantidades altas de ozono. Esto puede ocurrir si hay un episodio de ozono, puede ocurrir sobre todo en el verano, cuando muchos lugares experimentan niveles muy altos de ozono, y yo sé que esto ha sido el caso en México y en muchas partes del mundo. Esto puede decir que cada vez más personas terminan yendo al doctor o terminan siendo internados en el hospital por problemas respiratorios y en algunos casos incluso exacerbación o asma extremos, si es que ya lo tenían. Hay enfermedades respiratorias que cada vez exigen más atención médica y
Cuando pensamos en los efectos de la salud, nos paramos hasta ahí, no pensamos únicamente en los impactos inmediatos, pero también habríamos que ponernos a pensar en que un niño que tiene asma exacerbada, que tiene que ir al doctor o lo tienen que internar en el hospital, lo que va a implicar para los padres que no van a ir a trabajar, a lo mejor el niño termina por no ir a la escuela, hay una capa adicional de los impactos que pueden resultar de esto. Y también hemos visto evidencia de estudios en muchas ubicaciones en la que los niños se están expuestos al ozono, pueden estar, pueden ver su función pulmonar reducida, que es una métrica muy importante para ver qué tan sanos son los pulmones, ya sea de niños o de adultos, la exposición al aire contaminado en general y sobre todo cuando se reduce la función de los pulmones a largo plazo, estamos expuestos a niveles de ozono que no hemos visto en años, incluso en la duración de nuestras vidas, y eso hace que haya muchas respiraciones como EPOC o enfermedades que no tienen cura y enfermedades con las que las personas van a tener que vivir por el resto de su vida. Y la exposición al ozono no nada más tiene esto como impacto, sino también incrementa el riesgo de muerte por COPD, por EPOC. Incluso en la Ciudad de México se ha hecho mucho trabajo para tratar de entender cuál es el impacto del ozono y también en lo que vemos con el futuro global, la concentración de enfermedades respiratorias, sobre todo en adultos. Y una vez más, estoy mencionando una vez más que cuando vemos los números, el número total de personas que se estima que han muerto como resultado de haber estado expuestos al ozono, únicamente estamos viendo un resultado muy específico porque la evidencia que se tiene para los otros ha ido incrementando, así que esperemos que lo podamos agrandar en el futuro. Y el ozono específicamente a partir de los datos que tenemos de State of Global Air. 2023 es el año más reciente del que tenemos la información, 470,000 muertes generadas y eso significó que había más de 8.5 millones de pérdida de años de vida. O sea que las personas no pudieron ser productivas, no pudieron llevar a cabo sus actividades del día a día y otra cifra muy importante y sorprendente que quisiera mencionar es que de esas 470,000, el 91% se ocurrieron en países con ingreso medio o bajo. Y de hecho, una de cada dos muertes muertes en 2023 fue nada más en India. En las últimas décadas hemos visto un incremento sumamente rápido en el número de muertes relacionadas a la exposición con el ozono, porque hemos visto un mayor incremento en los niveles de ozono y este es un problema que cada vez se vuelve más serio. El otro punto que quería mencionarles aquí es que muchas veces la exposición al ozono puede crear también un mayor riesgo para los adultos mayores. Si ven el perfil que tienen en pantalla, vamos a ver tres colores. Cada uno de ellos representa un contaminante diferente y el amarillo es el que representa el ozono. En relación a a las partículas de materia, el impacto es menor, pero conforme vamos yendo hacia el eje de la X de izquierda a la derecha, por lo menos en mi pantalla, y mientras nos vamos acercando, vemos distintos rangos de edad. Y aquí el ozono se empieza a volver cada vez más prominente conforme se acercan a edades más avanzadas. Son los que tienen mayores impactos. Ahora, si le sumamos eso al hecho de que hay un entendimiento de que muchos países ven en el incremento en la edad de su población y también los incrementos en los niveles de ozono, simplemente nos deja claro el por qué es muy importante empezar a pensar la forma en la que el ozono afecta a la salud de las personas y lo que deberíamos hacer para hacer algo al respecto. Siguiente. Por último, esta pregunta ya también se hizo y podremos leer más al respecto en la siguiente diapositiva. El calor
cada vez se vuelve un asunto central en el que se concentran los gobiernos y los investigadores ¿cómo porque la estás? gente se enfrenta a ello todos los días. Sí, tú. En muchas partes del mundo, incluso en las últimas semanas, así como lo hemos visto o incluso experimentado desde donde sea que se nos estén uniendo, ha habido un incremento en la evidencia que demuestra que cuando tenemos condiciones en las que hay mucho calor porque bueno, sabemos que la producción llega a ser distinta en la temperatura elevada, cada vez hay más evidencia de que hay un mayor impacto en el calor y en la exposición al ozono, que puede ser incluso mucho más peligroso para la salud de la gente, y esa evidencia se ha visto no nada más en una o dos ubicaciones, sino en cientos de ciudades en todo el mundo. Por lo cual, una vez más, algo en lo que tenemos que pensar desde la perspectiva de la salud sobre cómo creamos políticas responsables. Siguiente, y para concluir, espero que lo que nos podamos llevar de esta intervención es que para el ozono hemos visto más de 500,000 de muertes cada año como resultado de la exposición al ozono, y esto es únicamente viendo la exposición continua, o sea que podemos esperar más impactos inmediatos en el sistema inmunológico de las personas, porque esto es únicamente a corto plazo, y para los adultos mayores son el grupo más vulnerable al impacto que tiene la exposición al ozono. Y también se tiene aquí la oportunidad de utilizar los datos que ya tenemos para poder conectar mejor los datos a la exposición de ozono y más resultados de salud para tener una mejor guía de acciones y de determinar qué acciones se pueden llevar a cabo. Siguiente. Y quisiera cerrar aquí invitando a todos ustedes, a todos aquí, de que tomemos esta evidencia cada vez más robusta que sigue incrementándose del peligro que hay en la exposición al ozono y cómo algunas partes del mundo cada vez tienen más exposición, y el efecto agregado del calor que empeora las cosas, cómo podemos hacerlo desde el lado de la política pública para combatirlo, y desde nuestro lado de la cancha, cómo podemos también combatirlo para que esta evidencia se vuelva cada vez más robusta. Me dará mucho gusto ponerme en contacto a ustedes por separado, y gracias otra vez por la oportunidad de estar aquí. Muchísimas gracias, doctora Payari. Excelente exposición, muy interesante. Para mí son como breviarios culturales bien importantes. Bueno, muchísimas gracias y bueno, usted sí quedó le sobraron minutos, pero muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la presentación de el doctor Nahan Borford, sí, que es titular de Asuntos Científicos de la Coalición de Clima y Aire Limpio. Él es especialista en política científica, contaminación atmosférica, cambio climático, con una trayectoria enfocada en la reducción de contaminantes climáticos de vida corta, como el metano, el carbono y los hidrocarburos. Actualmente se desempeña como coordinador principal de asuntos científicos en la Coalición de Aire Limpio, una alianza internacional alojada por el Programa de Naciones Unidas y Medio Ambiente. En este puesto participa en la vinculación entre ciencia, política pública y acciones internacionales para reducir contaminantes atmosféricos que afectan simultáneamente la calidad del aire y la salud y el clima. Su experiencia profesional combina conocimientos de ciencia ambiental, política climática y derecho ambiental. Entre sus principales áreas de trabajo se encuentra el análisis de estrategias para reducir las emisiones de metano, carbono negro y hidrocarbonos, así como la evaluación de los beneficios que estas reducciones pueden generar para el cambio climático, la calidad del aire y la política pública. Ahora él nos va a hablar aplicando hallazgos científicos para reducir ozono troposféricos. Doctor Nahan, le pido si inicia su presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y todos, gracias por la invitación a discutir el tema día de hoy.
but for clarity's sake, I'm going to do this presentation in English. Pero bueno, para que todo sea más claro, voy a hacer la Very good presentación en company to inglés see a lot of y friends me da here mucho gusto and estar en compañía de tantos viejos amigos aquí. attending this Sé que hay muy buena sinergia input. en esta She's sección speaking from Old York, and I con am Lisa, speaking que habla from desde Middle el York, at viejo least for the York, time y being. yo desde el nuevo, desde Nueva And by the York. way, moving Y to the bueno, por el Philippines momento later this afternoon. estoy, bueno, me Really iré happy to esta be able to tarde a las participate in this Filipinas, pero me da presentation mucho today. I gusto de know todos we're modos tener well el over tiempo de estar aquí con time, so I'm going to ustedes. try Sé que ya nos pasamos to mucho del shorten up, tiempo, but así I que kind of voy a little a bit mostrarles mi to talk presentación de about cualquier manera para how the hablar CCAC looks at. de cómo As you se know, we're ve a el CCAC self-based institution y ourselves, somos which has una led us to look and advocate institución for científica como addressing tal folks que with nos those low permite that commence hablar de infections los ozono over the last troposférico que 15 nos years llevará a las distintas and how prácticas hopefully que implementaremos en will los años lead por to venir. advancing our work on Y tropospheric de ahí modeling veremos moving cómo forward. seguiremos So, avanzando con nuestro trabajo en el Lisa's ozono already showed troposférico off de cara al chipping away the futuro. game with our little Ya, bueno, super ya mutant characters there. You'll see aquí some para very darles una idea popular de los folks. personajes de los Lisa didn't know this, but I'm supercontaminantes. working on Y making some Lisa, new no lo sabías, diversity pero estoy characters for trabajando evaluation purposes. en Things just dibujar, seem en to be hacer priority nuevos for us. personajes para una evaluación de I'll try to agroalimentos show que some también of nos those off pidieron as hacer. Voy a we mostrarles go unos here. cuantos el día de hoy You para like que our me representation. digan si les gusta o Next no cómo slide, lo please. representamos. Siguiente diapositiva. So, for those of you who don't know, the CCAC, Para we're los not que going to no lo saben, discuss el how we founded in CCAC, detail, bueno, but we are, as a no les voy a dar mucho CCAC, detalle al respecto, pero somos institution which un was founded on the instituto basis basado en of a ciencias. retargeted assessment Fuimos creados por which asked experts la evaluación integrada de to compose ozono and compile troposférico, all que con el paso questions del that was tiempo, very not pues well bueno, cada vez identified hay set of preguntas specific novedosas de actions si that vamos a would poder identificar un conjunto de acciones específicas que nos urban llevaran a climate beneficios and air quality. para combatir el cambio climático y la contaminación ambiental. Vemos distintas emisiones en varias fuentes. Varias de esas fuentes nos pueden dar dos beneficios específicos y eso nos llevó a a diseñar 16 medidas en abril del 2011, cuando fundamos el CCAC, y se enfoca en las principales fuentes de metano, carbono negro, PM2.5 primordialmente, y fuentes de HFCs. Enfocándonos en el metano, el motivo por el que podemos justificar el metano dentro de ese marco es por la importancia que tiene en el ozono troposférico y para los efectos de salud que calculamos para el metano y que vienen de la reducción en el ozono que sale de él y en términos de la temperatura y beneficios, pero primordialmente era una evaluación del impacto que tenían las concentraciones de ozono y sus formaciones, así como la exposición. Debo señalar que en cuanto a la reducción del ozono que encontramos en esas 16 medidas en esa evaluación, más de la mitad de la reducción del ozono vino de las medidas de metano y la otra mitad llegó de otros PMs, de los monóxidos de carbono, por ejemplo, el NOx. Desde el 2011 hemos estado trabajando con el ozono troposférico. Otro más, por favor. Perfecto. Aquí tenemos uno de nuestros nuevos personajes. Díganme si, hasta ahí, hasta ahí. Díganme si este les gusta. No me voy a quedar mucho tiempo aquí en esta diapositiva, pero tengo que decirles que debido a ese marco y por cómo nos estructuraron en el CCAC, somos una institución basada en ciencia que se enfoca en medidas y en acciones específicas que tienen un impacto en el cambio climático. Algunas han sido bastante efectivas. Hay personas en esta llamada que nos han ayudado mucho en esta travesía desde la perspectiva de política científica, desde la política regulatoria de implementación. Y ha funcionado muy bien a lo largo de estos años, salvo en un ejemplo específico del ozono troposférico. No voy a explicar tanto este diagrama de flujo, es bastante complejo, pero yo lo quería poner aquí porque, bueno, empezamos del lado izquierdo con sectores específicos, por ejemplo, que tienen conjuntos complejos de emisiones
La siguiente columna son las emisiones como tal y la siguiente son las concentraciones. Y el problema es que el ozono no aparece en las emisiones. Bueno, ya entendemos todo a partir de las presentaciones que nos dieron hoy. Es un contaminante secundario. Desde el punto de vista de la Defensoría, debido a que estamos en Nueva York y tenemos el espacio en la institución, tenemos que bajar dos espacios en la cadena para llegar a la concentración. Y cuando hablamos de la Defensoría para la Acción, hay muchas cosas que hemos encontrado para poder hablarlo con la comunidad y con distintas comunidades a lo largo de los años, a partir de la reducción de emisiones y el impacto en la salud y distintos beneficios también que hace que se tengan conversaciones significativas sobre el ozono troposférico y cómo gestionarlo. Hay muchas que van más allá de cómo se resuelven estas medidas específicas. Y tengo que decirles que eso nos dejó un poquito a ciegas, sobre todo de la parte del manejo de la calidad del aire, porque el ozono es mucho más complicado que el PM y por supuesto que puede tener un impacto muy importante en la concentración total del ozono, hablando del metano en específico. De la perspectiva de la calidad del aire, no podemos gestionar este problema a menos de que veamos también el NOx y los VOCs, en un régimen específico. Estamos cambiando ahora eso desde los COB. Y pues bueno, siguiente diapositiva. No me voy a quedar aquí tanto tiempo, pero como les dije, una institución basada en las ciencias, primera evaluación en 2011, que fue cuando nos fundaron, y seguimos produciendo más evaluaciones a partir de este marco que ha ido expandiéndose y evolucionando conforme aparecen las nuevas preguntas. En el 2011, la primera evaluación que hicimos fue en Latinoamérica y el Caribe, con muchas personas de este programa participaron en el entonces. Para que lo sepan, muchos fueron responsables como tal del progreso y de las oportunidades que salieron de ahí. El informe de... El informe que salió de ahí pueden tener acceso a él. Siguiente diapositiva. Ya como les había dicho, debido a la forma en la que está enmarcada este problema de la contaminación del aire desde nuestra institución, seguimos ciertas medidas a partir de la metodología y eso fluye en todas nuestras evaluaciones y debido a lo que les dije, por las complicaciones que se tiene con el ozono, hizo que fuera un tanto más fácil para que el ozono se quedara como un problema único y de quitarle un poco más de atención en el CCAC y dejar de hablar tanto de los otros contaminantes porque podemos hablar de las fuentes de emisión de esos contaminantes y siempre hemos visto el beneficio de mitigar esos contaminantes. Desde la primera vez tratamos de hablar al respecto de forma significativa para poder darle un mayor enfoque al ozono desde el 2021 con la evaluación global de metano. Unos cuantos aquí ya me han oído hablar de esto en el pasado. Y el génesis como tal de la evaluación global de metano era hacer modelos, era hacer ejercicios multimodal que pudieran traducirse en cambios en las toneladas de metano y las proyecciones del impacto de la formación de ozono en todo el mundo. Tuvimos bastante éxito en ese análisis y también eso sentó las bases científicas para desarrollar esa evaluación global de metano. El momentum, el impulso político que tuvimos llevó al lanzamiento de la promesa de la reducción de contaminantes, que también llevó a mucha innovación, conversaciones de innovación científica. Y pues bueno, sepan que hemos estado tratando de elevar al ozono como tema de preocupación en la salud pública a lo largo de los años. Ese era simplemente un ejemplo de que, pues sí, generamos mucha conciencia en las contribuciones en la comunidad científica y de políticas públicas, aunque por supuesto llega a ser complicado el entendimiento que se tiene en la comunidad. Siguiente, nada más.
Ya no me voy a repetir porque esto es justamente lo que les mencioné. Es una de las diapositivas importantes de la evaluación global de metano. Muchos de los creadores de política pública la han utilizado. Ya hay hasta sitios web dedicados a esta. Y a mí lo que me preocupa es que no se reconozca que, por ejemplo, el ozono es responsable de tres de estas columnas de impacto de forma específica y también responsable del calentamiento global, pero sobre todo en las muertes que se pueden evitar y también la pérdida de cultivos que se podían evitar. Creo que eso cabe dentro de mi responsabilidad, ayudar a elevar ese conocimiento en particular. Siguiente. Esta es una teoría de cambio para la correlación lineal del cambio climático. No lo voy a ver por completo porque si no me como más de media hora. Simplemente para decirles que en el CCAC hemos reconocido que los primeros tres de estos bloques de construcción que han estado ayudándonos a progresar en la mitigación y en la escala, hemos sido bastante eficientes en cuanto a convertir la ciencia en política desde la interfase. Por supuesto, para eso se necesita el análisis y la evidencia con este tipo de evaluaciones integradas y más trabajos científicos y políticos con una asociación de conocimiento para integrarlo en la evidencia científica, para apoyar la integración de políticas que nos ayude a hacer planes superpotentes en distintos países y construir capacidades en otros países para capacidades específicas como la de Europa de crear NDCs u hojas de rutas de metano, programas de acción y ayudar a los países a institucionalizar ese tipo de perspectivas de cambio climático y estructuras de administración. Vamos cambiando hacia el 4 y hacia el 5 y ese es el espacio en el que me encuentro hoy en día. Soy bastante bueno con eso, salvo que, bueno, tenemos ese punto ciego en el ozono troposférico. Ahora quisiera hablar de dos ejemplos en donde creo que estamos mejorando de traducir la ciencia del ozono al lenguaje de los creadores de políticas y apoyar en la creación de capacidades. Siguiente diapositiva. Doctor Nahal, Bien, la primera, 3 minutes for finish. doctor Nahal, le quedan 3 minutos para terminar. Gracias. Bien, el programa de aire limpio en África, creado por la Unión Africana, aprobado por el CCAC, son los cimientos para esa evaluación integrada para África y el desarrollo sostenible que desarrollamos con la Unión Africana. Hay varias personas en esta llamada que estuvieron implicadas. Siguiente. Y gracias a el ACAP se desarrollaron 5 pilares que todavía se siguen negociando, pero por lo menos ya se tiene la hoja de ruta con un plan de implementación de 5 pilares para atender el desarrollo sostenible y tiene, por supuesto, muchos planes de desarrollo que siguen estructuras legales. Siguiente. Incluye todas las medidas identificadas. Con la evaluación original teníamos 60 en África, 37 con un análisis de mayor resolución. Siguiente. Otra cosa que estamos haciendo para apoyar el desarrollo científico y construcción de capacidades en los países africanos, para ayudarlos a implementar el programa de ACAP y seguir generando bases científicas para llevar a la acción, es tener estos nuevos centros de excelencia que otra vez no voy a entrar a detalle, pero vamos a seguir dando apoyo sistemático para el manejo de la calidad del aire y desarrollo sostenible para la mitigación de la contaminación del aire. Aquí están las ubicaciones de estos hasta ahora. Siguiente. Otra cosa muy emocionante que hemos estado haciendo y se lanzó hace un par de años fue la plataforma de AQMX, que también nos ayuda con el manejo de calidad del aire. Esta herramienta está diseñada para todo país en cada nivel de desarrollo, poder compartir la experiencia y el conocimiento.
Aquí es en donde concentramos toda nuestra información. Es un motor de búsqueda que se autogenera con la ayuda de nuestros socios. Siguiente. Seguimos desarrollando más guías para poder apoyar al manejo de la calidad del aire y la reducción del ozono, y para eso tenemos los primeros tres conjuntos de guías que se tienen ya en distintos inventarios, en distintas etapas, 4 y 5, para llevar a impacto ambiental y evaluaciones del impacto ambiental que se están llegando a hacer desde este año, el 7 de septiembre, se van a lanzar. A todos les interesa ese tema, yo lo sé, como lo mencionó Larissa desde el inicio, poder implementar ambos programas del PM y del ozono desde la calidad del aire, así que por favor, echen un ojo y participen en esa comunidad porque es un lugar muy, muy emocionante para el trabajo que estamos haciendo. Siguiente. Perfecto. Ahora sí, espero que haya quedado dentro del tiempo. Les agradezco su atención. Estaré listo para las preguntas. Y muchísimas gracias, doctor Nahan. Un panorama muy importante sobre todo el trabajo de la Organización de Aire Limpio. Nos abre muchas aristas. Bueno, no sé, andamos ya muy atrasados en el tiempo. Solo hay un par de preguntas a la doctora Emerson que aclare. La señal opuesta en Corea y los Alpes frente al resto del mundo está en exposición o en rendimiento. Y para la doctora Pallavi, ¿cómo podemos diferenciar las muertes prematuras relacionadas con la exposición de O3 de las muertes causadas por la exposición a partículas y otros contaminantes, dado que en última instancia la mezcla de contaminantes, es decir, O3, PM2.5, NOx y SO2, etcétera, actúan como un todo? Por favor, los dos y en las siguientes preguntas que aparezcan se las van a contestar después. Adelante, por favor. Están por ahí Lisa y Payavi. Hola, hola. ¿Por qué se nos fueron? Bueno, sí no están, ¿verdad? Sí veo a Lisa Emberson todavía Pero y no contesta. Bueno, ahí está. lo que podemos hacer es que este, de posterior se las mandan, por favor, Ujú. ¿no? Y nada más, por el último para Nahan, dice, usted mencionó que el ozono es un contaminante más complejo de abordar que las partículas. Esto es parcialmente cierto si asumimos que las partículas tienen un origen primario. Sin embargo, hoy en día, en muchas grandes ciudades como la de Ciudad de México, la mayoría tiene un origen secundario. La química de los aerosoles es igual de compleja o incluso más que la del ozono. Bueno, este es un comentario. Si quiere algo decir el doctor Nahan, o ahí lo dejamos. Sure. I mean, I'm not an atmospheric chemist. There are some on this. Bueno, no soy químico atmosférico. Hay algunos aquí o en el panel pasado. Probablemente hayamos tenido algunos que podrán responder a mayor detalle que yo, pero no quiero decir que las partículas son simples. No, es algo muy complejo también, pero sí está lo de la fuente primaria y todo eso. Tienen complejidades infinitas, por supuesto, pero el ozono, ya sea que estemos hablando de los COV, de los COVs o regímenes limitados, quiere decir que si no entendemos la partícula, a diferencia de las partículas con la meteorología y la mezcla de contaminantes que se están haciendo y que son transfronterizas, nos encontramos en un régimen y tomamos la decisión incorrecta de cómo mitigarlo. Podríamos ver que incluso a pesar de que las emisiones parecen reducirse en traducciones significativas, la concentración puede seguirse elevando debido a la naturaleza de la química de la formación del ozono. Eso no es algo que ocurra con los PMs. Y hay muchos ejemplos de eso en varios lugares. En la Ciudad de México es uno de los mejores ejemplos de
cómo han gestionado este programa de manera cautelosa y científica, y Corea del Sur es el lado opuesto para ejemplos, porque últimamente hemos visto las concentraciones de ozono incrementarse porque tomaron la decisión incorrecta del tipo de contaminantes que querían atacar. Por eso dije que es mucho más complejo que nada más los PMs. Ok, agradezco. Muy bien, gracias. Yo sé que Lisa y Pabay están aquí, pero creo que ya tenemos mucho retraso. Pido una disculpa a ambas y pasamos a la siguiente sección. Ramiro, por favor. Y Bueno, muchas gracias a los tres ponentes por todos sus exposiciones y sus comentarios. Adiós.